ya estábamos en el estudio con el coordinador político de Cabildo Abierto, senador suplente, asesor de prensa y relaciones internacionales, Marcos Metol. Buenos días, Marcos, y gracias por estar por acá. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es larga la presentación, de todo un poco. Hay de todo un poco, sí. Hoy por hoy trabajando básicamente en lo que es la coordinación de los grupos de programa de gobierno, pero bueno, también interviniendo en el Senado, cuando hay alguna licencia, me toca entrar por alguno de los senadores titulares. Y las otras áreas de prensa y relaciones internacionales también. De todo. Por eso también en la entrevista ya anticipamos, dijimos vamos a tocar varios temas con Marcos porque hay mucho para conversar. Arrancar justamente por consultarte, bueno, por algo que se habla mucho de Cabildo, y lo has dicho, por supuesto, tú también en otras entrevistas, que es esto de que Cabildo se presenta como un tercer polo, una tercera vía, con la particularidad de que no deja de ser parte de uno de los dos polos mayoritarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se convive ahí adentro cuando en realidad se está dentro de uno de esos, pero siendo el distinto, si se quiere? ¿Qué es lo que distingue a Cabildo del resto de la coalición? Bueno, Cabildo Abierto, por supuesto, se presentó en el año 2019 como una novedad, con su propio programa, con sus propias ideas. Luego, rumbo al balotaje, firmamos el compromiso por el país, con una serie de puntos en los que estábamos de acuerdo con los socios de la coalición, en avanzar en una serie de temas que efectivamente fuimos cumpliendo en su gran mayoría en las distintas áreas, luego con los proyectos de ley, con las propuestas del gobierno que llevaron a distintas discusiones en el Parlamento, discusiones abiertas, discusiones que fueron fuertes en determinados momentos con algunos asuntos, pero en donde Cabildo Abierto marcó su impronta sin despegarse de esos objetivos que habíamos planteado en el compromiso, sin poner en riesgo la gobernabilidad del país a través de la coalición. Sabíamos que la participación de Cabildo es fundamental para que se pudiera mantener esa gobernabilidad. Entonces, digamos, no se cumplieron los vaticinios que decían que la coalición iba a durar 3 meses, 1 año, que iba a ir hasta la LUC o hasta el presupuesto, sino que a pesar de las diferencias grandes que tuvimos, y situaciones como el veto a un proyecto de ley como el forestal que fue aprobado, u otras situaciones difíciles, seguimos adelante para cumplir ese compromiso con el país y con la ciudadanía, marcando esa impronta. Y yo creo que muchos de esos ejes que en algunos casos se logró avanzar y en otros casos quedaron por el camino, son los ejes del programa de gobierno que va a plantear Cabildo ahora, efectivamente como un tercer modelo de gobierno. Ahora, ¿fueron las decisiones económicas de este gobierno en el sentido que Cabildo Abierto piensa el desarrollo económico, el desarrollo productivo del país? Bueno, a ver, hay que pensar que en este gobierno, por supuesto, tocó lidiar primero con la pandemia durante el año 2020, 2021, básicamente. Ahí no solamente se planteó una situación especial en cuanto a la movilidad y a la cuestión sanitaria, sino también desde el punto de vista económico, ¿no? Donde había que ser, por un lado, cuidadoso con las cuentas públicas, pero por otro lado no se podía dejar caer a la pequeña y mediana empresa, y desde ese punto de vista Cabildo Abierto hizo planteos en el año 2021 concretamente al Ministerio de Economía y al Presidente de la República para apuntalar precisamente ese gran tejido de la economía y del trabajo nacional que nosotros consideramos que es la pequeña y mediana empresa, el micro, pequeño y mediano productor rural. Creemos que se pudo haber hecho más en el sentido, sí, de, por ejemplo, revisar el gasto tributario elevado que tiene nuestro país. Estamos hablando de las grandes exoneraciones que se hacen a través de los distintos regímenes de inversiones, como para poder darle mayor oxígeno a la pequeña y mediana empresa. Ese es uno de los puntos que está incluido en el programa en defensa del trabajo nacional. También en lo que tiene que ver con la microeconomía, por supuesto, uno de las grandes banderas de Cabildo Abierto que logró poner en agenda es la cuestión de la usura y la cuestión de la deuda justa, en una situación donde hay cientos de miles, prácticamente 700.000 uruguayos que están en la categoría 5 del Banco Central como deudores irrecuperables, que están fuera del sistema financiero, y que lógicamente también eso impacta en sus ingresos.
De modo que vamos a consultarte, sí, ahora después por el ese ha sido otro de los grandes temas que hemos propuesto. Nosotros, desde el punto de vista programático, lo que creemos es que efectivamente hay que apuntalar esa pequeña y mediana empresa, hay que sacarle la mochila al trabajador, a la clase media del Uruguay, que está cargando, por un lado, con esas grandes exoneraciones que existen a muchas inversiones que llegan al país, y por otro lado, a un modelo asistencialista que por momentos trata de suplir de mala manera lo que son, bueno, las condiciones de trabajo que no son las apropiadas. Entonces, entre ese excesivo asistencialismo y esas grandes exoneraciones, es la clase media la que termina de alguna manera soportando el peso económico de esta situación. Ahora, Marcos, pensando justamente, tú hablas de la clase media, ¿no? Decís, bueno, en definitiva, si quieres, es la más olvidada, ¿no? En algunas medidas. Y una de las cosas que hizo el gobierno a propósito de esto de los impuestos fue tocar lo del IRPF y el IAS, ¿no? Este porcentaje de la ciudadanía a la que se le sacó este tributo, y justamente, bueno, eso fue votado en consenso, ¿no? Por todo el Parlamento. Ahora, ahí surge algo que lo pienso también por esto que decís, de la clase media. Decís, bueno, hay un excesivo asistencialismo y por otro lado grandes exoneraciones y la clase media. Ahora, sigue habiendo en realidad un gran problema con la pobreza y con la pobreza infantil, ¿no? Y sin embargo se fue por el camino del IRPF y el IAS, y vos hablas de la clase media, pero ¿qué pasa con esa otra población? Digo, pues no parece estar cubierta solo con el asistencialismo. Sí, a ver, por supuesto que hay situaciones de emergencia que se tienen que contemplar, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la pobreza infantil. Sabemos que hay una gran parte de la población además que cobra la jubilación mínima. Es imposible vivir hoy en día con lo que son los salarios mínimos. Y ahí estamos de acuerdo que hay situaciones de emergencia que hay que cubrir. Ahora, nosotros creemos que lo que hay que impulsar es la creación de puestos de trabajo. Y para eso hay que sacarle muchas veces la mochila a la pequeña y mediana empresa, que parece que cuando va a contratar un mayor número de empleados se la castiga en lugar de beneficiarla. ¿Cuántas veces hemos escuchado de situaciones en donde hay, no solamente cuando uno habla de empresa, no está hablando de gran empresario, sino que está hablando de comerciante, que de repente quiere hacer crecer su plantilla de empleados y empieza a dudar, por todas las cargas que se le vienen encima desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista también laboral. Entonces nosotros creemos que tenemos que tratar de expandir el trabajo nacional, sin desatender, por supuesto, lo que son las situaciones de emergencia, pero que tanto el modelo asistencialista como el modelo de las grandes exoneraciones o de la zona franca hay que revisarlo. No quiere decir para eliminarlo, tampoco estamos proponiendo eliminar los regímenes de excepciones o de promoción de las inversiones, sino de revisarlo para que efectivamente siempre converjan en lo que es la creación de trabajo, que es para nosotros el punto fundamental. Pero en el caso ¿no? Que no tiene que ver con los empresarios, sino con los sueldos de los trabajadores que ganan más, el IRPF y las jubilaciones más altas, también el IAS. Cabildo Abierto estuvo de acuerdo con esta baja en este impuesto. Sí, nosotros estuvimos de acuerdo. Era una de las propuestas que en el año 2021 habíamos acercado para que el IRPF no siga siendo un impuesto al trabajo, sino que efectivamente se pueda convertir en un impuesto a la renta. Eso, por supuesto, requiere de una serie de medidas mucho más complejas que está trabajando el equipo económico de Cabildo. ¿Pero no consideran que este beneficio es desigual por esto de solamente afectar a los sueldos o a las jubilaciones más altas? No, porque en realidad cuando estamos hablando de las más altas no estamos hablando tampoco de grandes números, no estamos hablando de grandes salarios, sino que estamos hablando de salarios que son hoy en día los básicos como para poder sostener una familia. Claro, por eso sí, ahí la diferencia, si se quiere, en realidad es con quienes ni siquiera llegan a tributar, no a pagar IRPF o IAS. Pero por eso nuestra propuesta de la deuda justa no es una cuestión que es
abstracta, sino que tiene que ver con el ingreso de los hogares, porque sabemos que la cuestión del endeudamiento afecta sobre todo a los hogares de menores recursos, y no hay que ver solamente la variable salarial, también hay que ver la variable de lo que se está gastando en este caso por pago de intereses abusivos, y cuántos sabemos que están en esa calecita y no pueden salir. Bueno, nosotros estamos por eso haciendo realmente una campaña muy fuerte para poder visibilizar esto y sobre todo para encontrar soluciones concretas. Pensando, bueno, ahora justamente, ¿no?, en otros temas, hay una cuestión que es bueno, Cabildo hablaba, ¿no?, de la transparencia cuando llegó con el discurso de se terminó el recreo, y es algo de lo que también has hablado. Decías, bueno, esto no era solo la importancia de trabajar distinto en algunas áreas del Estado, ¿no?, en seguridad, en economía, se quiere, sino de una forma de hacer política. Uh-huh. Y después tuvimos casos como, bueno, lo de ACE con los 135 cargos, ¿no?, que termina renunciando a Montaño porque sale todo aquel audio, ¿no?, de Cabildo pudo meter 135 cargos para Cabildo. Tuvimos lo de Irene Moreira más recientemente, ¿no?, con el Ministerio de Vivienda. ¿Qué pasó entonces con aquel discurso o aquella promesa de una forma de hacer distinta? Yo creo que a Cabildo Abierto se lo ha tratado de meter en la misma bolsa que a otros partidos, o digamos, de viejas prácticas, malas prácticas de la política, y se ha tomado algunos casos. Tú mencionabas dos. El caso, por ejemplo, de aquellos audios de Montaño en ACE, después, con la investigación que hubo y en las comparecencias que hubo de ACE en el Parlamento, quedó demostrado que eso no era así. Digamos, ese número era un número que él había planteado en una charla informal, y que no tenía asidero con la realidad. De modo que eso está en actas, se puede buscar en el Parlamento, donde queda claro que esa situación nunca existió. Por lo pronto igual tenía la intención. Bueno, incluso aunque fuera cierto, uh-huh, el número de funcionarios de Cabildo Abierto dentro del Estado es mucho menor en proporción a lo que fue la participación electoral de Cabildo Abierto dentro de la coalición, porque hay que pensar que dentro de la coalición Cabildo Abierto representa el 20% de los votos. Y sin embargo, estoy absolutamente seguro que eso no tiene correlación con lo que son los cargos. Bueno, la distribución. Eso le molestó a Cabildo, ¿no? Bueno, no es una cuestión de molestar o dejar de molestar. Yo creo que Cabildo tenía mucho para aportar en distintas áreas, que quedó demostrado de alguna manera en lo que fue, por ejemplo, su actuación en el Ministerio de Salud durante la pandemia, que efectivamente teníamos muchas propuestas para acercar en materia de seguridad, pero que lamentablemente no ha sido suficientemente escuchado. La única forma de solucionar esto para los cabildantes es poder lograr una mejor votación este año y poder tener una mayor incidencia en áreas clave que sabemos que la ciudadanía nos demanda, que como son la seguridad, como es la economía. Marcos, perdón, y volviendo a lo de la transparencia, porque hice este paréntesis a propósito de lo que tú decías de los cargos. Pero tenemos el caso Irene Moreira, y eso es insoslayable. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a ver, yo creo que en ese caso terminó demostrado que terminó siendo una cuestión meramente administrativa. En definitiva, no hubo reparto de viviendas como se había hablado, no hubo ni un solo peso de pérdida para el Estado. Fueron varias las viviendas, ¿no?, que se pasaron de forma irregular. Fue una sola vivienda. Fueron varias. Concretamente fue un solo el caso de un subsidio de alquiler. No hubo ninguna entrega de vivienda. Eso lo pueden chequear. Pero por los distintos mecanismos se entregaron y hubo distintos acuerdos de casas bajo dos mecanismos distintos, uno de hecho creado por Irene Moreira en esta gestión. Yo lo que digo es que lo único que se concretó fue un solo caso de subsidio de alquiler. Claro, que se concretó, pero porque también salió todo esto a la luz. Si no se hubiera concretado un par de casos más, por ejemplo, que salieron en aquel momento, pero que dieron marcha atrás. Bueno, en algunos casos se dio marcha atrás y en otros casos, siempre hay que tener en cuenta que todos los temas que la ministra consideró que tenían algún interés, lo pasó al estudio correspondiente dentro de los informes sociales y jurídicos
del ministerio, digamos, de modo que no es que fue por atrás, sino que incluso lo planteó directamente en emails, ¿no? Si hubiera querido hacer algo a escondidas no lo hubiera planteado de esa manera. De todos modos, yo lo que digo es, yo creo que eso ha tratado de ocultar la gestión que se ha hecho en materia de vivienda. Y a mí me llama mucho la atención, porque además cuando surgió toda esa polémica respecto a la vivienda, justo se estaba discutiendo la cuestión de los acomodos, ahí sí, verdaderamente acomodos, en Salto Grande, en la Comisión Técnico Mixta, la situación de los ingresos directos de las intendencias en el país, donde lamentablemente se frustró. Marcos, perdón, pero yo creo que siempre es bueno igual recordar, porque no es algo que se diga acá, ¿no? Cuando la instructora hace la investigación dentro del Ministerio de Vivienda, surge esto, por ejemplo, de fue a todas luces violatorio del principio de igualdad, buena fe, transparencia, habiéndose actuado con arbitrariedad, no siendo esta la conducta esperada de una buena administración. Después también se habla de no se ajustó a derecho ni a la ética. Bueno, a ver, esas consideraciones siguen estando en el plano de lo administrativo y uno podrá juzgar desde ese punto de vista. De alguna manera el presidente decidió apartarla del gabinete por esa situación. Lamentablemente la ministra no tuvo la oportunidad de poder defenderse en una interpelación o defenderse en una comisión parlamentaria. Y bueno, y esa situación quedó en ese punto. Y cuando decís salió esto de Salto Grande y demás en el mismo momento, que decís que hubo una intencionalidad de quién. No, lo que digo es que es muy llamativo que se haya generado varios programas de televisión, tantas horas y tantos ríos de tinta en la prensa con este asunto, cuando al mismo tiempo estaba pasando una situación escandalosa en la comisión de Salto Grande. Pero se habló también mucho de Albizu y de lo que pasaba en Salto Grande, ¿no? Sí, pero yo creo que son situaciones que no tienen ni comparación, o lo que es, decíamos, los ingresos directos en las intendencias. Hay unas intendencias que tienen números altísimos de ingresos directos, y esto ha motivado esta movida de hacer de proyecto de ley que lamentablemente fracasó en el Senado, y bueno, esta iniciativa del plebiscito que tampoco va a prosperar por ahora. Pero ¿quién decís que corre el foco, ¿no? de esto de poner quizás en la mira lo que sucedió en el Ministerio de Vivienda y sacar el foco de lo que sucedió en Salto Grande y en las intendencias? Bueno, a ver, es indudable que Cabildo Abierto molesta en el sistema político, ¿no? No llegó como un invitado, sino que se metió entre los partidos políticos en el 2019, acaparó un electorado de los distintos partidos, ¿no? Tanto de los partidos tradicionales como del Frente Amplio, y bueno, se ha tratado de poner el foco en Cabildo Abierto durante estos años, en Manini. Yo digo, siempre ha acaparado la atención, las pequeñas comentarios, filtraciones, todo lo que tiene que ver con el partido, pero tampoco me quiero poner conspiranoico. Yo lo que digo es, son las reglas de juego de la política. Bueno, pero en esta línea que vos decís, por ejemplo, cuando se le pide que dé un paso al costado a la ministra, se hace una conferencia de parte de Cabildo Abierto, donde Manini Ríos muestra, ¿no?, su descontento con esta postura, sobre todo del presidente de la calle Pou, ¿no?, de que Irene Moreira tenga que abandonar su cargo. Se muestra realmente con diferencias dentro de la coalición, da allí, ¿no?, un discurso bastante crítico de lo que es la coalición en su conjunto. ¿Cómo puede comprender entonces la ciudadanía que a último momento en este mismo discurso se diga que de todas maneras y pese a todas estas diferencias, Cabildo Abierto va a seguir integrando la coalición gobernante? Bueno, Cabildo Abierto siempre ha procurado ver el bosque y no el árbol. Yo decía más temprano, hubo situaciones en las que evidentemente internamente generó una repercusión muy fuerte cuando se vetó nuestro proyecto de ley que había sido aprobado en las cámaras por la forestación. Indudablemente fue un momento, ¿no?, donde surgía la pregunta, bueno, ¿hay que continuar, no hay que continuar? Ese otro momento en el que de alguna manera se pidió la renuncia de la ministra sin posibilidad de defensa también generó una reunión de la mesa política donde por mayoría se sostuvo la postura de seguir en la coalición, y yo creo que eso ha sido bueno. Desde mi punto de vista, Cabildo Abierto tiene que cumplir con el compromiso que asumió en el 2019, y por supuesto, bueno, estas situaciones
generan fricciones y atentan contra el buen funcionamiento de la coalición. Es indudable, van cortando vías de comunicación, van generando resentimientos, van generando recelos y eso no es bueno para el funcionamiento de la coalición. Yo creo que la coalición como tal también se ha ido formando, se ha ido, de alguna manera, va desarrollándose durante el tiempo y seguramente tiene mucho para aprender de cara a lo que se viene en los próximos años. Ahora, dado eso, las críticas, por ejemplo, muy fuertes en materia de seguridad, ¿no? Y eso en aquel comunicado donde todo parecía ir en un sentido y la prensa además esperaba, ¿no? Decía, bueno, ahora Cabildo se va, seguro se va, y a medida que avanzaba ese comunicado y finalmente eso no sucedía. ¿Cuál era el problema en realidad si Cabildo, en lugar de ser este opositor, si se quiere, dentro de la coalición, jugaba desde afuera de la coalición? Bueno, reitero, estaba la cuestión del compromiso por el país que habíamos suscrito en el año 2019. Hay muchas políticas que se vienen llevando adelante en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Salud, en distintos entes, donde es importante que Cabildo Abierto pueda seguir teniendo su participación y pueda tener siguiendo su visión. Hay que culminar con todas esas políticas que se iniciaron en el 2020. O sea, era complejo si se iban sacar todos esos cargos. Yo lo que digo es interrumpir una cantidad de políticas que se venían llevando desde el 2020 que no hubiera sido bueno. Y tampoco hubiera sido un buen mensaje de Cabildo dejar una coalición, en su primera experiencia política de gobierno, abandonar una coalición cuando hay alguna diferencia. Reitero, nosotros siempre tratamos de ver el bosque y tratamos de ver los grandes objetivos nacionales y de sostener la gobernabilidad, que no deja de ser un principio en el cual, bueno, uno en esto puede tomar dos posturas, puede tomar una postura principista o puede tomar una postura más pragmática y responsable, si se quiere, de gobernabilidad. Bueno, nosotros hemos asumido eso y eso es una definición también de nuestro partido. Y ahora, de cara a las próximas elecciones, entonces, porque vos decís este compromiso se generó por allá por el 2019, pero bueno, ahora se genera una nueva instancia. Cabildo Abierto, entonces, ¿está firme o no de seguir dentro de una coalición? A ver, no nos queremos adelantar. Nosotros ahora estamos trabajando en nuestra plataforma de gobierno, en nuestras propuestas, y vamos a ir a octubre como Cabildo Abierto, con todas sus agrupaciones. Tenemos más de 100 agrupaciones inscriptas, de modo que vamos a ir con nuestra plataforma. Después de octubre, a partir de noviembre, será otra historia. Yo me animo a decir que la intención es poder continuar con los objetivos que se ha propuesto la coalición, pero eso no significa que haya una adhesión automática, sino que ahora nuestro objetivo principal es que Cabildo Abierto pueda encabezar el próximo gobierno y que pueda llevar adelante sus propuestas. Nosotros apuntamos, a poder consolidar la candidatura de Manini y que logre llegar a la presidencia. En esto de las diferencias, hay otra cuestión y eso es interesante, particularmente me parece hablarlo contigo, que es la política exterior. Y en eso ha marcado también sus diferencias Cabildo. Recordábamos ayer, viendo algunas cuestiones para la entrevista puntualmente, lo que pasó, por ejemplo, con la elección del presidente del BID, ¿no? Que Uruguay resolvió ir por el candidato norteamericano que finalmente sale, Claver Carone, y no por el latinoamericano, por el argentino concretamente. Y eso generó una molestia. En el momento Manini salió a decir, nos avisan después en realidad que esto se consolidó. ¿Cuál es la visión de Cabildo? Bueno, a ver, tú planteas ahí un ejemplo muy claro en donde la coalición no funcionó de la manera que debería funcionar. No hubo consultas previas a los líderes de los socios de la coalición sobre un tema que es muy sensible, que generó la respuesta nuestra, no solamente la respuesta nuestra. Recuerdo una carta de Julio María Sanguinetti también muy dura con respecto a esa decisión de haber... rompió una tradición. Exacto, de romper una tradición, ¿no? De que los países latinoamericanos apoyen a los candidatos latinoamericanos. Había distintas opciones. De modo que ese es un ejemplo. Y nuestra visión desde el punto de vista de la política internacional es la visión de que Uruguay tiene que apostar al multilateralismo, tiene que apuntar
a lo que es la defensa del derecho internacional, del derecho humanitario, que tenemos que apuntar también hacia una multipolaridad en este mundo, que eso es bueno para sostener la paz internacional, que el Uruguay lógicamente tiene que potenciar su autonomía en un contexto de interdependencia muy fuerte, y eso se puede lograr a través de una integración regional verdadera, fuerte, no discursiva meramente, sino que se pueda dar en los hechos. Esa es nuestra visión a grandes rasgos de los grandes principios internacionales. Cuando hablas de la multipolaridad, acá si bien el gobierno ha insistido con esto del TLC con China, teníamos ahora el caso nomás del BID como ejemplo, de que hay quizás un mayor alineamiento con Estados Unidos, ¿no? Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el conflicto con Israel, Hamás también, ¿no? Un apego que en otras cuestiones también Uruguay se había mantenido más equidistante, si se quiere, desde otra postura. ¿Cómo ves eso? ¿Eso va contra esta idea de Cabildo, de no considerar esta multipolaridad y demás? A ver, nosotros decimos la multipolaridad no es contra nadie, ¿no? Esto no es ni contra Estados Unidos, ni contra Europa, ni contra China, ni contra nadie. Sí, lo que decimos que nosotros tenemos que tratar de favorecer desde nuestra posición pequeña que tenemos en el mundo, un sistema multilateral y un sistema donde prevalezca la diplomacia y el derecho a la ley del más fuerte, ¿no? Es decir, lo peor que le puede pasar a un país como Uruguay es que se consolide la ley del más fuerte, como lamentablemente vemos que parece que el mundo va en los últimos 20, 25 años con un resquebrajamiento de los grandes consensos internacionales y de grandes foros multilaterales. Desde luego hoy en día hay una especie de guerra fría entre los Estados Unidos y China, es innegable, una guerra fría comercial, una guerra fría tecnológica, de carrera tecnológica. Está el tema de los microchips, de la inteligencia artificial. Y hay también una guerra mundial fragmentada en distintos escenarios bélicos en el mundo, que nos genera la alarma de que se pueda generar una especie de tercera guerra mundial, además con el elemento nuclear, que también agrava mucho las cosas. Por eso tenemos que ser muy responsables desde el Uruguay en poder sostener esa visión equilibrada. ¿Y ha sido responsable Uruguay en esas cuestiones? Yo creo que en estos años Uruguay se ha movido responsablemente en esa área. A veces, no digo desde la diplomacia uruguaya, pero desde algunos sectores políticos se caen algunos discursos que son que salen un poco de ese camino que estoy hablando y que plantean más un alineamiento con determinados bloques políticos o geoestratégicos, y eso creo que es una cuestión que hay que llevarlo con mucho cuidado, con mucha prudencia, y que el Uruguay tiene que siempre ir por el carril multilateral. Bueno, pensando justamente en esto del alineamiento, ¿no? ¿Qué opinión te merece el hecho de que haya ingresado a Uruguay un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos sin la autorización del Parlamento? ¿Va esto en la línea con el alineamiento del gobierno con Estados Unidos? No, indudablemente eso fue un gravísimo error, lo ha reconocido el propio ministro. Tengo entendido que en Argentina sucedió una situación similar también. Y bueno, este tipo de situaciones no son la norma. Esta ha sido una lamentable excepción, pero bueno, por eso no lo voy a tomar como un caso de normalidad, sino como una situación que no debió haber sucedido. ¿Y compartís la idea de que vayan tanto el ministro Javier García como el canciller al Parlamento, como plantea el Frente Amplio? Me parece que es correcto, me parece que es correcto que puedan hacerle las preguntas y puedan dar las explicaciones del caso, más allá de que el ministro ya ha manifestado públicamente que fue un error. Ahora, recién mencionabas al pasar allí a Argentina, en Argentina la novedad es Milei, ¿no? Alguien con vínculos con la política,
y el mundo empresarial, pero que no deja de ser un outsider, ¿no? Un presidente que gobierna diciendo que el Estado es una organización criminal y que lejos de hacer el ajuste sobre la casta, lo está haciendo sobre los trabajadores y los organismos estatales, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de todo este fenómeno que está viviendo el país vecino? Por supuesto que el Uruguay necesita de sus vecinos fuertes, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, y la situación de inestabilidad que se vive en Argentina desde hace muchos años es algo que a mí me genera mucha tristeza, y me parece una situación que no me motiva para nada ese chauvinismo que a veces surge desde el Uruguay, de compararnos, sino todo lo contrario. Creo que de alguna manera el crecimiento, la irrupción de Milei tan fuerte que lo llevó a la presidencia tiene que ver no tanto con un apoyo a Milei, sino con un hartazgo en la oferta electoral alternativa, es decir, que era lo de siempre, que era la continuidad, que como dice el Turco Asís, ese analista en Argentina, bueno, todos tienen derecho a fracasar. Milei también lo podría tener. Ahora, lógicamente Milei es eso, es el hartazgo de esa situación, de un rumbo incierto en el que va el país. Hay que pensar, ¿no?, también los coletazos desde el punto de vista de la política internacional, desde el punto de vista de la política económica que pega al país cuando cambia una administración. Eso genera una incertidumbre brutal. Y bueno, con Milei se agrega una incertidumbre, porque justamente tú planteabas, él es un anarcocapitalista, es una situación muy sui generis. No existen prácticamente en el mundo mandatarios con ese pensamiento que consideren que el Estado es una organización criminal, que pagar impuestos, que cobrar impuestos es un robo. Es muy difícil pensar cuál es el modelo que puede surgir de allí. Desde el punto de vista del Uruguay, nosotros tenemos que, sea cual sea el gobierno, tratar siempre de tender puentes con Argentina, con el gobierno central, con los gobiernos provinciales, a los cuales nos une también mucha historia con muchas de esas provincias. Bueno, se ha podido avanzar en los últimos tiempos ahora en la Comisión del Río de la Plata, con lo que es el dragado del canal de acceso de Montevideo. Hay muchas cuestiones bilaterales que tienen que ver con la integración física de nuestros países, que para mí es algo central, y ese es uno de los puntos que yo destaco de esta administración, que ha puesto como puntos centrales lo que son las obras de infraestructura, de integración regional. Hay que pensar la hidrovía de Laguna Merín, Laguna Dos Patos, lo que son también los puentes en Río Branco, Yaguarón, en el norte, en Bella Unión, Montecaseros, el tema de los aeropuertos binacionales. Hay varios asuntos donde creo que la integración física tiene que seguir avanzando para poder darnos ese grado de autonomía del que hablábamos más temprano. Hay un tema con el que quisiéramos ir cerrando esta entrevista, que es el del libro que sacó Fernando Amado, ¿no?, donde entrevista allí largamente a Manini. Ya me mirás sabiendo la pregunta que se viene, seguramente, ¿no? Bueno, no, obviamente vamos a caer en esta pregunta que sí, que se ha repetido, que es que allí Manini asume, ¿no?, que mientras estuvo como comandante en jefe fue participando en la formación de Cabildo Abierto, en ese entonces, bueno, movimiento social, artista, ¿no?, que después queda con el otro nombre. ¿Cómo explicas esto? Digo que claramente era inconstitucional. Bueno, Manini indudablemente tenía llegada sobre muchos de los que estábamos en el origen del partido. Yo a General Manini lo conocía de varios años atrás. Bueno, yo tenía una gran amistad con su hermano Hugo, fallecido hace un año. Y él, a su vez, bueno, mantenía contacto de muchos años con Guillermo Domenech, ni que hablar con todos los que fueron sus compañeros de generación de la carrera militar. Indudablemente que había un contacto. De todos modos, el movimiento social artiguista de alguna manera va surgiendo también por el acercamiento que se va dando entre todos nosotros, provenientes de distintas tradiciones.
En el caso mío, yo venía del Frente Amplio, Domenech estaba hacía tiempo alejado de la política partidaria, pero venía del Partido Nacional, también venía gente del Partido Colorado, de modo que ahí se fue construyendo algo nuevo. Y, a ver, indudablemente para todos nosotros Manini era una referencia en su acción, porque lo habíamos visto trabajar como comandante y llevar adelante varias iniciativas que a veces salían un poco de lo estrictamente vinculado a la defensa, ¿no? Con esa propuesta que hizo del trabajo para los niní, que había propuesto, siendo comandante, que en las instalaciones del ejército se pudieran utilizar sí. para la generación de la formación en oficios, u otro tipo bueno, también de pronunciamientos públicos, y de alguna manera eso nos acercó a todos. Es indudable que Manini tuvo mucho que ver desde ese punto de vista como referencia. Ahora, yo hasta el último día tenía mis dudas si Manini iba a ser o no candidato de Cabildo Abierto. Yo no sabía si nos íbamos a presentar en el 2019. Pero más allá, digo, de la candidatura, él dice, ¿no? En este libro, bueno, de hecho yo elegí el nombre, estuve en la elección del nombre, de la bandera. Eso no es así. El nombre Cabildo Abierto, yo estuve presente, lo eligió el escribano Guillermo Domenech. Hicimos una reunión de esa primera comisión directiva, digamos, de Cabildo Abierto, hicimos varias propuestas y todos terminamos apoyando la propuesta de Domenech de Cabildo Abierto. Acá dice, ¿no? Bueno, el tema del cambio del nombre, la propuesta inicial del nombre, que yo pensé que por lo menos era la del Movimiento Social Artiguista, la doy yo estando en actividad, como le dije, y la bandera también. Bueno, a lo mejor él se refiere a lo del Movimiento Social Artiguista, no a Cabildo Abierto. Si es al Movimiento Social Artiguista, bueno, puede ser que él haya hablado con... Yo prácticamente no participaba porque todavía estaba en funciones y aparte tampoco quería que se armara un escándalo. Si trascendía era un escándalo. A ver, no descarto que él haya hablado de repente con compañeros de su generación que estuvieron en el origen de ese movimiento social artiguista y quizás conversaron ese tipo de cosas, como el nombre, el tema de la bandera. Bueno, la bandera de Arerunguá, la bandera artiguista que terminó utilizando el movimiento social artiguista. Yo lo que digo es que en Cabildo Abierto eso no fue así. Quizás con el movimiento social artiguista tuvo una llegada más cercana. Es posible. Pero digo, el movimiento social artiguista era lo que engendró, ¿no? Después Cabildo Abierto se cambió el nombre y más, pero estaba la formación ahí. Sí, y era inconstitucional que Manini como comandante participara, ¿no? De hecho, se lo termina sancionando varias veces por eso, ¿no? Pero era una participación muy lateral. Si fue así, como dice que sugirió un nombre o sugirió una bandera, fue estrictamente eso. Las reuniones de Cabildo Abierto, él no participaba. En las reuniones de Cabildo Abierto estábamos un grupo de civiles que veníamos de distintos partidos y sí, un grupo de militares retirados que habían formado ese movimiento social artiguista, que bueno, fuimos los que dimos los primeros pasos en la formación del partido. Coordinador del programa de Cabildo Abierto, senador suplente Marcos Metón, muchas gracias por esta mañana en Nada que Perder. No, gracias a ustedes.